Bienvenido mi bello amigo. Después de muchos años, de ir tropezando por la vida, aprendí algunas cosas que quiero compartir contigo. Aprendí que se trata de ser feliz, no de ser perfecto. Comprendí que lo más valioso no es lo que tenemos, sino a quien tenemos. Que el dinero puede comprar todo, menos la felicidad. Me di cuenta de que el físico atrae, pero la personalidad enamora. Aprendí que quien no valora lo que tiene, más tarde se lamenta por haberlo perdido. Y sobre todo, aprendí que se trata de ser feliz, no de ser perfecto. Sé feliz, mi bello amigo, sé feliz. ¿Sabes por lo que vales? Vales por ser quien realmente eres perfecto tal y como eres. No vales por la talla de tu sostén, ni por el ancho de tu cintura. No vales por el color de tu pelo, de tu piel, ni el color de tus labios. No vales por tu foto de perfil, ni los me gusta que obtienes en las redes. No vales por tu cadena, ni por tu último vestido rojo. Vales por tu sonrisa, tus sentimientos y tu nobleza. Vales por las palabras que dices y por lo que piensas. Vales por lo que entregas, lo que compartes y lo que le deseas sinceramente a otros. Vales por las sonrisas que le sacas a alguien cuando te recuerda. Vales por ser quien eres. Se trata de ser feliz, no de ser perfecto. Aunque en la vida algunas veces se gana y otras veces se pierde. Los giros equivocados son parte de todo gran viaje. Aprende del pasado, vive el presente y trabaja para el futuro. En la vida algunas veces se gana, otras veces se aprende. No midas tu riqueza por el dinero que tienes, mídela por aquellas cosas que tienes y que no cambiarías por dinero. Cuando eres un buen observador, todo el mundo es tu maestro. Amigo, aprende a decir me quiero, antes que a decir te quiero. Fortalecerás tu amor. Recuerda que sin ti, no puedes hacer nada. No puedes vivir. No puedes respirar. No puedes sonreír. No puedes enamorarte. Este razonamiento, tan obvio y tan sencillo, esconde tras de sí una premisa que debería guiar nuestras vidas. Cuida de ti mismo y, si es necesario, ayuda a los demás a que se cuiden. Si el amor fuera un árbol, las raíces serían tu amor propio. Cuanto más te quieras, más frutas dará tu amor a los demás, y más sostenible será en el tiempo. Felicidad, mi bello amigo, felicidad es andar con la mente en paz y dormir con el corazón tranquilo. Eso sí que no tiene precio. Ser feliz no es tener un castillo o una mansión, es tener una casita con una familia, donde reine la paz y el amor, es el hogar donde te sientas arropado en los momentos felices y tristes. Jamás desistas de ser feliz. Ser feliz no es tener un cielo sin tempestades, caminos sin accidentes, trabajo sin cansancio, o relaciones sin decepciones. Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir irritado algunas veces, pero no te olvides que tu vida es la mayor y mejor empresa del mundo. Solo tú puedes evitar que esta empresa vaya en decadencia. Hay muchos que te aprecian, admiran y te quieren. Me gustaría que recordaras que ser feliz no es tener un cielo sin tempestades,
camino sin accidentes, trabajo sin cansancio, relaciones sin decepciones. Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, seguridad en el palco del miedo, amor en los desencuentros. Ser feliz no es solo valorizar la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No es apenas conmemorar el éxito, sino aprender lecciones en los fracasos. No es apenas tener alegría con los aplausos, sino tener alegría en el anonimato. Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida, a pesar de todos los desafíos, incomprensiones y periodos de crisis. Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una conquista para quien sabe viajar para adentro de su propio ser. Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas y volverse actor de la propia historia. Es atravesar desiertos fuera de sí, más, ser capaz de encontrar un oasis en lo recóndito de nuestra alma. Es agradecer a Dios cada mañana por el milagro de la vida. Ser feliz es no tener miedo de los propios sentimientos. Es saber hablar de sí mismo. Es tener coraje para oír un no. Es tener seguridad para recibir una crítica, aunque sea injusta. Es besar a los hijos. Mimar a los padres. Tener momentos poéticos con los amigos, aunque ellos nos hieran. Ser feliz es dejar vivir a la criatura que vive dentro de ti, libre, alegre y simple. Es tener madurez para decir me equivoqué. Es tener la osadía para decir perdóname. Es tener sensibilidad para expresar te necesito. Es tener la capacidad de decir te amo. Que tu vida se vuelva un jardín de oportunidades para ser feliz. Que en tus primaveras seas amante de la alegría. Que en tus inviernos seas amigo de la sabiduría. Y que cuando te equivoques en el camino, comiences todo de nuevo, pues así serás más apasionado por la vida. Y recuerda, se trata de ser feliz, no de ser perfecto. Descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta, sino usar las lágrimas para regar la tolerancia. Usar las pérdidas para refinar la paciencia. Usar las fallas para esculpir la serenidad. Usar el dolor para lapidar el placer. Usar los obstáculos para abrir las ventanas de la inteligencia. Jamás desistas. Jamás desistas de las personas que amas. Jamás desistas de ser feliz, pues la vida es un espectáculo imperdible. No solo es millonario quien tiene $1.000.000 en el banco. Yo tengo 1.000.000 de razones por la que ser feliz. Tengo tu cariño, tu corazón. Te tengo a ti. Y tengo tu amor, mi querido amigo. Un hombre inteligente jamás se irritaría si tuviera delante siempre un espejo y se viera cuando discute. Si quieres algo que nunca tuviste, debes hacer algo que nunca hiciste. No sirve de mucho la riqueza en los bolsillos, cuando hay pobreza en el corazón. Los hombres sensatos se adaptan al mundo, los insensatos lo cambian. Recuerda, un buen día te da felicidad, un mal día te da experiencia. El orgullo es el único veneno que te puede intoxicar, si no te lo tragas. Experiencia es lo que conseguimos
cuando no leemos las instrucciones. Habla de tal manera que otros amen escucharte, y escucha de tal manera que otros amen hablarte. Pedir perdón es de inteligentes, perdonar es de nobles y perdonarse es de sabios. El mayor defecto de los defectos es no darse cuenta de ninguno de ellos. No importa cómo caes, sino cómo te levantas. No importa el fracaso, sino volverlo a intentar. No importa el largo del camino, sino lo que está al final. No importa el sudor que cueste, sino lo que quieres lograr. Conocer a los demás es sabiduría. Conocerse a uno mismo es iluminación. Amigo mío, Dios te da la gente que necesitas, no la gente que quieres. Tanto es así, que estas personas te ayudarán, te lastimarán, te dejarán, te amarán y te convertirán en la persona que necesitas ser. Ser feliz no es un derecho. Es una obligación con nosotros mismos. Sé feliz, pero no te olvides de vivir. Ser feliz es estar rodeados de gente que vale la pena. Es levantarnos cada día con un propósito. Es sentir verdadera pasión por lo que hacemos. Es tener un corazón agradecido y una mente en paz. Te diré 3 habilidades que te harán feliz. Habilidad para alejarte cuando sea necesario. Habilidad para pedir ayuda. Y habilidad para seguir intentándolo, incluso después de fracasar. Primero tu paz, amigo mío, y, después, todo lo demás. Si algo no pudo ser ayer, agradece, porque será mucho mejor hoy, y si no, mañana. Trata de ser para otra persona ese apoyo que un día tú necesitaste y te faltó. Destacar sobre lo demás, nuestro autocuidado, no es fácil, pero merece la pena. Cuando hablamos de amor, todos debemos ganar. Para que esto suceda, tenemos que cuidar nuestras raíces, regando nuestro árbol. Esta es la única manera de que se haga grande y fuerte. Riega tus raíces. Si mimas tu árbol y lo cuidas cada día, sus frutos crecerán sanos y llenos de energía positiva. Así que, primero enamórate de ti. Cuídate. Y cultívate. Ama la vida para lograr amar en plenitud y sin apegos. Nos partimos en pedazos casi cada día, para hacer felices a los demás, y, lo hacemos sin darnos cuenta, pero, llegará un momento, en el que nos hacemos conscientes de las carencias de nuestro propio corazón. Anteponemos los deseos de nuestra pareja, familia y amistades, a nuestros deseos. Nos dejamos llevar por amistades en ocasiones tóxicas, acostumbradas a contarnos sus penas cotidianas y sin preocuparse en ningún momento por saber cómo estamos, por lo que pensamos o sentimos. Retrasamos cada día aquello que nos gusta hacer, porque los demás siempre tienen prioridad. Si dejamos de priorizarnos, con el tiempo, llegará un instante en que perderemos nuestra identidad. Esa esencia que nos define en nuestros gustos, pasiones, sueños y autoestima. No se trata de no hacer caso a los demás, sino de no hacer caso solo a los demás. La clave está en el equilibrio. Tienes derecho a esperar reciprocidad.
Darlo todo sin esperar nada a cambio puede hacerte daño. Las relaciones son un intercambio efectivo y satisfactorio, donde ambas partes ofrecen afectos, información y energías por igual. Toda relación que se basa en una sola dirección. En él yo doy. Yo atiendo. Yo cuido. Yo ofrezco. Al final, acaba herida y llena de carencias. Como seres sociales y emocionales, también necesitamos ser reconocidas como personas que deben recibir atención y afecto. Esperar que los demás también nos tengan en cuenta, no es ser egoísta. La reciprocidad es la base de las relaciones sociales, y, como tal, debemos practicarla, y, a su vez, recibirla. Reciprocidad es dar y ofrecer. Es reconocer y ser reconocidos. La reciprocidad es tener derecho a decir: no puedo. En este momento no me es posible. O no quiero hacerlo. La otra persona debe de comprendernos y entendernos que no siempre estaremos disponibles, y que tenemos necesidades propias. Tienes derecho a negarte, a decir no. Y no por ello, eres mala persona o egoísta. Nadie tiene tampoco derecho a sentirse ofendido, porque si no entienden que necesitas también de tu espacio personal, ahí donde ser tú mismo, es que no te aprecian ni te tienen en cuenta. Si vamos cediendo día a día en todos estos aspectos, llegará un momento en que nos sentiremos frustrados. La frustración deriva en insatisfacción y la insatisfacción en infelicidad. En el momento en que llegas a ser consciente de esta infelicidad, corres el riesgo de que llegue la depresión. Si no dispones de ese equilibrio interno, de ese bienestar que te da fuerza e integridad, es muy difícil seguir atendiendo a los demás y seguir ofreciendo felicidad. Recuerda esto, siempre, para dar lo mejor de nosotros mismos, necesitamos estar bien. Y para estar bien, necesitamos que se nos reconozca como personas. Que se nos respete. Y que se nos tenga en cuenta. Nadie es egoísta por ello. Esto se llama integridad. Se llama quererse a uno mismo, algo que deberíamos cultivar cada día de nuestra vida. No te partas en pedazos para mantener a los demás completos. Si bien, no está mal entregarse a los demás, debemos procurar que este acto sea recíproco, y, a su vez, aprender a no sentirnos mal si no podemos satisfacer sus necesidades. Querernos es algo que debemos cultivar día tras día para mantenernos completos. De hecho, deshacernos en pedazos para otros tiene como consecuencia directa sufrimiento, el cual no nos dejará dar lo mejor de nosotros mismos. Nos partimos en pedazos cuando renunciamos a cuidarnos. Nos partimos en pedazos cuando evitamos hacer aquello que nos gusta. No deshacemos cuando dejamos de cultivarnos o cuando posponemos nuestros intereses. Nos partimos en pedazos cuando no nos escuchamos ni nos prestamos ayuda. Nos partimos en pedazos cuando priorizamos las necesidades de los demás y no atendemos a las nuestras. Cuando competimos por ser perfectos y dejamos de ser nosotros mismos. Cuando intentamos agradar y maquillar nuestra realidad o nuestra opinión.
Cuando nos olvidamos de nuestros puntos intermedios y nos obligamos a anteponer los deseos de los demás a los nuestros. Cuando convertimos el sacrificio en obligación. Cuando nos creemos malas personas porque intentamos sacar la cabeza, respirar y aliviarnos de un ambiente que nos ahoga. Cuando cedemos a un chantaje que nos solicita favores y entorpece nuestro crecimiento. ¿Es complicado esto? Sí, es complicado, pero debemos optar por el equilibrio entre las pasiones, los cuidados y la dedicación propia y ajena. Si lo hacemos, viviremos contemplando nuestra esencia plena, sin excepciones, ni peros. Quien da todo en primera persona, quien se ofrece por entero a los demás, no recibe nada a cambio y no se trabaja a sí mismo, termina por sentirse vacío y dolorido. No podemos dejar de lado nuestra autoestima, por sembrar la felicidad de los demás, porque acabaremos siendo verdugos de la nuestra. Dar y recibir, nos hace sentir capaces de amar y merecedores de amor y reconocimiento. Recuerda que los grandes cambios, siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. Aunque el cambio duela y sea incómodo, es el inicio de un gran momento emocional. Si no te gusta lo que recibes, revisa lo que estás dando. El futuro empieza hoy, no mañana. El día de hoy, es el mañana de ayer y el ayer del mañana. No te lamentes por envejecer, es un privilegio negado a muchos. El camino no es largo, cuando amas a quien vas a visitar. Encuentra lo que amas y deja que te mate. El mejor profeta del futuro es el pasado. Cuando no se puede lo que se quiere, hay que querer lo que se puede. A veces, la vida te va a pegar en la cabeza con un ladrillo, pero no pierdas la fe. La verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. Amar no es solamente querer, es sobre todo comprender. Cada día sabemos más y entendemos menos. Si quieres conocer el pasado, mira tu presente, que es el resultado. Si quieres conocer tu futuro, mira tu presente, que es la causa. Enojarse es fácil, pero enojarse en la magnitud adecuada. Con la persona adecuada. En el momento adecuado, eso es cosa de sabios. Pero, recuerda esto, se trata de ser feliz, no de ser perfecto. El hombre feliz, es aquel, que siendo rey o campesino, encuentra paz en su hogar. El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que haces, tendrás éxito. Queda prohibido no convertir en realidad tus sueños. A veces, sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería mucho menos si le faltara una gota. Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño, como tus propios pensamientos. Yo, aprendí, que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. El futuro depende de lo que hagas ahora, en el presente. El futuro, para los débiles, es lo inalcanzable, para los temerosos, lo desconocido y para los valientes, es la oportunidad. El que no tiene paciencia ante las pequeñas dificultades de la vida, fracasa ante los grandes problemas.
La imaginación es la mitad de la enfermedad. La tranquilidad, la mitad del remedio. Y la paciencia es el comienzo de la cura. Aquellos que creen que pueden mover montañas, lo hacen. Aquellos que creen que no pueden, no pueden. La creencia activa el poder de hacerlo. No dejes nunca que muera el sol, sin que hayan muerto tus rencores. Tu tiempo es limitado, no lo malgastes viviendo la vida de otro. Nunca seas el número 2 en la vida de alguien. Quiérete mucho, quiérete como nadie. No aguantes nada que no te haga feliz. Levántate y sé feliz hoy, no le digas, no le pidas permiso a nadie, solo sé feliz. Ten en cuenta esto. El gran amor y los grandes logros requieren grandes riesgos. Arriésgate. Para ser feliz, solo enfócate en lo que tienes, lo que eres, y en los que están. No vivas como quieren, vive como quieres y serás feliz, aunque no perfecto. Ignora a quien te critica, y sé feliz con quien te importa. Siempre cree que lo que viene, es mejor que lo que se fue. Eso que tanto deseas, solo depende de ti. Tenlo presente. Cuídate de los que prometen, y cree en los que demuestran. Rodéate siempre de gente interesante, no interesada. Donde no te buscan, no haces falta. Nunca olvides esto. No hay mejor lugar que aquí, ni mejor momento que ahora mismo. Si quieres ser feliz, acostúmbrate a admirar y no a envidiar. Si algo o alguien te cuesta tu paz, olvídalo, es demasiado caro. Amigo mío, cuidado, porque se te puede ir la vida que tienes, deseando la que quieres, pero que nunca tendrás. Borra de tu vida todos aquellos lo que te borre la sonrisa. No esperes un momento especial para ser feliz, sé feliz y los momentos especiales vendrán solos. Te diré un secreto para ser feliz. Ignora todo y a todos que no vale la pena. Se trata de ser feliz, no de ser perfecto. Quizás el mejor plan sea no tener ningún plan, agradecer lo que venga y disfrutar lo que nos regala la vida. Vive, no para impresionar a nadie, ni para alardear de nada, vive para ser feliz. Sé el primero en pedir disculpas, en perdonar, en olvidar. Y serás el primero en ser feliz. Si puedes ver, oír, tocar, probar, sentir, reír y amar, eres una persona afortunada. ¿Qué más necesitas para ser feliz? Vivir, mi bello amigo, no es solo respirar. Vivir es soñar y luchar para hacer los sueños realidad. A veces cuando menos te lo esperas, entonces llega el momento perfecto. Aprovéchalo. Escucha esto, es muy importante para ti. Te tienes que gustar a ti. Te tienes que interesar a ti. Te tienes que hacer feliz a ti, porque tu vida, nadie la va a vivir por ti. Ya tienes contigo todo lo que necesitas para ser feliz, tus sueños y tus palabras, pero solo tienes que poner en marcha tus acciones. Disfruta hoy cada minuto de tu día, cada instante, piensa que es un regalo de la vida.
En algún lugar, un amor intenso, profundo y sincero espera por ti. No te desanimes, sigue buscándolo. La única persona que puede lograr que te rindas, eres tú. No te rindas nunca. Confía en el amor que entregas, siempre vuelve. No desistas. No renuncies. No te despidas del amor, despídete solo de quien no te supo amar. El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene, solo siéntate y espera. ¿Sabes, amigo mío? Tienes dos opciones. Vivir anhelando eso que te falta. O vivir feliz con eso que ya tienes. El secreto es, no odiar a nadie y no amar a cualquiera. Así de simple. Lo mejor para defenderse en la vida, es una sonrisa. Para atacar, el silencio. Y para vencer, la indiferencia. Cada minuto de tu vida es un milagro que no se repite. Disfrútalo, es una razón para ser feliz. No cargues con el pasado. Con culpas. Con problemas de los demás. Con negatividad. Con miedo. Con el que dirán. Nada de eso lo necesitas para ser feliz. Valora lo que quieres, para que no pierdas lo que tienes. En el momento que dejas de pensar en lo que puede pasar, comenzarás a disfrutar de lo que está pasando. No te quedes donde solo te quieren, cuando te quieren. Ni esperes nada, pero agradece todo. Tu futuro te necesita, tu pasado no. Olvídalo. Comprende más y critica menos, incluyéndote a ti. Vive sin rencores, pero con memoria. En vez de enojarte, aléjate. Eso es madurar. Si tropiezas, es porque la vida trata de mostrarte algo. Préstale atención. No te preocupes por los que te odian, mejor preocúpate por los que fingen quererte. Amigo, cuando estés nervioso, enojado o negativo, simplemente quédate en silencio. Trata de sentirte bien contigo mismo, es con quien pasarás toda tu vida. Hoy solo sé feliz, con lo que tengas. Tienes bastante, tienes vida. Quien te hace reír, te regala vida. No creas en los halagos, porque puede que hoy te diga que eres especial, y mañana, te ignoran como si no existieras. Haz todo eso que te hace feliz. Reír. Bailar. Sonreír. Correr. La gente infeliz, de todas formas, siempre te va a criticar. No se trata de hacer las cosas perfectas, sino de hacerlas con amor. Hagas lo que hagas, te hará feliz. Lucha con todas tus fuerzas por ser feliz, ser infeliz, lo es cualquiera. Prioriza a quien te prioriza a ti, así de simple. Trata de ser buena persona, pero no pierdas tu tiempo tratando de demostrárselo a nadie. No vivas para impresionar a nadie, vive para ser feliz. Vive y aprovecha los momentos, antes de que se conviertan en recuerdos. Algunos viven felices con menos de lo que tú tienes. Aprécialo. Acostúmbrate a luchar por ti. A complacerte. Perdonarte. Vivir en paz.
Y ser feliz. Procura que tú siempre seas tu mayor prioridad, porque vales mucho y mereces lo más bonito de este mundo. Mereces que te quieran, pero sobre todo que te quieras. Cuidar de ti y hacerte feliz es trabajo tuyo y de nadie más. Entiéndelo. Hay cosas que solo puedes dártelas tú mismo, nadie más. Sigue tus sueños y el universo abrirá puertas donde solo había paredes. No te hagas pedazos por mantener a los demás completos. El silencio y la sonrisa son dos armas poderosas. La sonrisa resuelve problemas y el silencio los evita. Cuando te sientas mal, mírate al espejo y verás que esa persona que ves necesita de tu apoyo y solo tú se lo puedes dar. Disfruta cada minuto de tu tiempo, porque el tiempo no regresa. Lo que vuelve es solo el arrepentimiento de haber perdido el tiempo. Si lo que te hace feliz no lastima a nadie, entonces continúa haciéndolo. A veces, es necesario que la vida nos sacuda con fuerza, para darnos cuenta de que el tiempo que nos queda, no es para malgastarlo, sino para tratar de ser feliz. Pon tus límites y no te preocupes, porque siempre hay una persona que se va a enojar, la misma que se beneficia cuando tú no estableces ningún límite. Por tu propia paz, a veces es mejor seguir como si nada, como si nadie y como si nunca. Vive la vida, disfruta el momento y olvida lo que piense el resto. Sonreír y no amargarse la vida por nada ni por nadie, es una de las claves para ser feliz. Cuida más que nada, eso que te hace feliz. Ser feliz, es solo eso, decidir ser feliz donde se esté y con lo que se tenga. Sonríe más y quéjate menos. Disfruta más y pide menos. No temas equivocarte, es parte del aprendizaje. Si te critican, ignora. Si te aconsejan, escucha. Si no te valoran, aléjate. Vive sin aparentar. Ama sin depender. Escucha sin atacar. Y habla sin ofender. El truco para ser feliz es olvidar lo que no tienes y disfrutar lo que ya posees. Y muy importante, cuidar a quien tienes a tu lado. Sé paciente, especialmente contigo mismo. Tarde o temprano, todo llega. A todo lo que se aleje de tu vida, dele las gracias y déjalo ir. Nunca pongas la llave de tu felicidad en el bolsillo de otra persona. Cuida a la gente que te importa y, muy importante, demuestra celo. Si lo que te hace feliz no lastima a nadie, no dejes de hacerlo nunca. Si alguien viene a tu vida, dale la bienvenida. Si se va, desee lo mejor. Si te hace feliz, aumenta la dosis. Se aplica a amores o personas. Mejor tener historias que contar y no cosas para mostrar. Si no esperas nada, cada detalle de la vida te sorprenderá. No te fijes en las preocupaciones y disfruta de las bendiciones. Para no tener decepciones, no te hagas ilusiones. Y al final, quédate donde sientas paz. Donde te motives. Donde sonrías. Donde vivas. Donde seas feliz.
No esperes nada de nadie para ser feliz, espera todo de ti. Acepta y disfruta de cada momento de este día, cada uno de ellos es único e irrepetible. Si luchas por llegar arriba, no maltrates a nadie, porque si caes, volverás a encontrártelo, y, quizás, seas tú el maltratado. Ten mucho cuidado con esto. Si te gusta algo o alguien, no le pidas permiso a nadie, solo a tu corazón. Y si te sale del corazón, hazlo, aunque te asuste. Mereces eso que tanto soñaste, eso que deseas, eso por lo que siempre luchaste. Mereces ser feliz. Más amor y menos orgullo, porque la vida es muy corta. Deja de pensar en lo que te falta y aprecia lo que ya tienes. No hay peor pobreza que no tener tiempo para disfrutar de lo que se tiene. Se trata de ser feliz, no de ser perfecto, mi bello amigo. A menudo, se encuentra el destino, en el camino que se toma para evitarlo. La gente le llama sabiduría a lo que sabe, e ignorancia, a lo que los demás saben. Si sigues hablando de lo que hiciste ayer, es que no has hecho gran cosa hoy. Las palabras de un hombre ebrio, son los pensamientos de un hombre sobrio. No temas a la competencia, teme a tu propia incompetencia. Una persona pobre, no es la que no tiene un centavo, sino, la que no tiene un sueño. Hay 2 días de la semana por los que no debemos de preocuparnos, ayer y mañana. El único día valioso, es hoy. Maduramos con los daños, no con los años. Un error no se convierte en equivocación, hasta que nos negamos a corregirlo. Si sabes por qué te enamoras, no estás enamorado. La experiencia es algo que no consigues, hasta justo después de necesitarla. No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Defiende tu derecho a pensar, porque pensar, incluso de manera errónea, es mejor que no pensar. Si te sientes solo cuando estás solo, estás mal acompañado. Los ganadores nunca abandonan, y los que abandonan, nunca ganan. No importa lo despacio que vayas, siempre y cuando no te detengas. El pesimista es ese que se queja del ruido, cuando una oportunidad toca a su puerta. Algún dinero evita preocupaciones. Otro, las atrae. Ningún viento es favorable a quien no sabe dónde va. Trata siempre de que el pasado no arruine tu presente. La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Hay que dejar la vanidad a los que no tienen otra cosa que exhibir. Recuerda. Nunca se es demasiado viejo para fijarse otra meta o para soñar otro sueño. Un amigo, es una persona con la que se puede pensar en voz alta. Por cada minuto que estás enojado, pierdes 60 segundos de felicidad. Quien no vive como piensa, acaba pensando como vive. Soy Jorge. Si yo pudiese borrar todos los errores de mi pasado, estaría borrando toda la sabiduría de mi presente. ¿Cuántas veces te has partido en pedazos por los demás? Piénsatelo. Llegará un día en tu vida, que tus recuerdos,
serán tu riqueza. Deseo que seas feliz y no perfecto, de eso trata la vida. Mil gracias por escucharme, mi querido y bello amigo. Mil gracias.